todo, claro que sí. Bueno, ¿y hoy quién cumpleaños además de...? Hola, buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo va, Kike? Acá andamos recordando Che, te presento a Manu. ¿Cómo va? ¡Feliz cumpleaños, Manu! Ahí está, ahora sí. Gracias, Feliz cumpleaños. Ahora sí. Pero después te hacemos malteada cuando tomamos, te hacemos malteada. No después quiero que me hagas malteada. Estoy insistiendo con ese tema. Sí, tiene un problemita. Chicos. Bueno, ¿qué pasa hoy? Bueno, hoy recordamos en ese Sí. aniversario de Domingo Faustino Sarmiento. Claro. Sarmiento. La otra vez fui a la tumba de Sarmiento. ¿Dónde queda? En la Recoleta. Ah, cierto que fuiste. Sí. Masón grado 33, por eso tienen la escuadra. Claro. Digo, porque uno va por la Recoleta y hay como muchas insignias de masones. Sobre todo los presidentes argentinos. Mirá. Nosotros tuvimos 4 presidentes masones: Mitre, Sarmiento, Roque Sáenz Peña. No, Alfonsín era masón. el vicepresidente de Alfonsín era masón. No, y Alfonsín también. ¿Sí? Yo no me Pero acuerdo. no es un dato muy conocido. Pero tenía grado... Ay, no sé, no fui a la... No. Digo, para que iglesia de estés los masones. Me refiero a los presidentes que eran grado 33. Canaro era masón. Canal El Tanguero. Claro, Canaro era masón. Ah, bueno, mira. Jaureche también tuvo vínculo con la masonería. Mirá. Pero Sarmiento. Sarmiento también. Bueno, entonces hablemos de Sarmiento. Sí. Pero para hablar un poco sobre la masonería en puntual, y si quieren hablamos, la masonería es una secta, una agrupación, mejor dicho, de carácter filantrópico, de carácter discreta, no es secreta porque si no sabemos su nombre, que es una especie de panteísmo, que consideran al Dios, que es un supremo constructor, que nos da la energía a todos, es una especie de gran culto panteísta. Eso es lo que era Sarmiento. En ese marco, vamos a hablar de una cosa que siempre marcó a Domingo Faustino, que fue un anticatolicismo declarado. Eso está en todos sus libros, y sobre todo en el Facundo, que es el más conocido. Pero para eso hay que contar su vida personal. Él nace en febrero de 1811. En Recuerdo de Provincia, que es su autobiografía, él dice 2 cosas. Dice que él salió por una calentura vinculada a la Revolución de Mayo. Como él fue gestado en la semana de mayo. Claro, Sus porque padres tuvieron relaciones sexuales en la semana de mayo. él no y él tenía nació en febrero. padre presente. Ah, era un niño. Hijo de una madre soltera. Ah. Claro, exactamente. Y que fue... Bueno, esto pega en la psiquis de una persona. Así que es un dato. Sobre todo en esa época. Es un dato relevante. Con lo que significaba en esa época. En ese marco, el padre putativo, digamos, con quien de alguna manera queda apadrinada la mamá, hay que también entender, si lo hacemos de la historia social, en el siglo XIX, era muy común que hombres estancieros, hombres grandes, que ya eran viudos o que eran pudientes, se casaran con chicas jóvenes, de alguna manera, que no habían encontrado marido o que habían quedado sin un pater familia, digamos, sin otro hombre grande a su cuidado. Y una cosa así sucedió con Sarmiento. Este hombre tuvo más de 10 hijos con esta mujer después, de los que subieron 6 nada más. Otra cosa que contar es que hasta el siglo XX, o hasta medio del siglo XIX, mejor dicho, era común que los padres en ambientes rurales, por las condiciones de higiene, Claro. y en gran parte por los cuidados médicos, que el padre tuviera 10 hijos y le subieran 5 o 6. Claro. No era tan raro ir en el campo que un padre había perdido un hijo. En ese marco, Sarmiento nace, se desarrolla en una familia humilde que tenía un pequeño mercadito, como una especie de pequeña... ¿Un chino? Claro, una pequeño dispensa, no sé cómo se dice. Un almacén de campo. Claro, un pequeño almacén en San Juan. Y ahí es donde de alguna manera él tiene una autobiografía que la escribirá ya siendo senador, que se llama Recuerdo de Provincia. Sí. Ahí él recuerda y no trata muy bien a sus orígenes, dice que sus hermanos lo maltrataban, que su papá le pegaba, que le hubiese gustado instruirse y no se pudo instruir. A la única que salva de todo eso es su madre, doña Paula. Él llega a decir que fue la única mujer que lo entendió. Mira. Cuando él muere, él le escribe un poema a su mamá diciendo: le dedico esto a mi madre, que tejiendo bajo el hogar de una higuera recordarán a su hijo que algún día se lo llamarán padre del aula. A la única mujer que recordó hasta el último de sus días fue su madre. Muy bien. Para que ella pudiera, a los 10, 11 años, cuenta que ella vendió los higos que tenía para que él pudiera comprar su primer libro, que fue El Quijote. Ah, mira. Y ahí pudo, el padre del aula nunca fue a la escuela tampoco, porque el tío, el hermano de este hombre que lo apadrinó, era párroco ahí en San Juan, y de momento lo fue formando de manera autodidacta, de alguna manera. Por eso el padre del aula es mucho más complejo. Él decía, le gustaba que lo llamaran el doctor montonero. La palabra montonero venía de sinónimo de provinciano. Ajá. Él siempre se autoufanó de ser un autodidacta, más que un hombre surgido de las letras. Claro, exactamente. Como un hombre de acción en ese marco.
Es famosa la anécdota donde él dice que escribió siendo joven Las ideas no se matan, Sí. y que su padre vio eso, que él había escrito en una pared y lo fajó violentamente. Y que bueno, ahí es donde la gran rivalidad con su padre hace que él primero intente meterse en algunos grupos podríamos llamar de delincuentes juveniles, hasta que finalmente se une a una banda contraria al gobernador de aquel momento, que era federal, y con los bandos unitarios. Eran ladrones que laburaban para el General Paz. General Paz contrataba pequeños chorros para hacer quilombo en las provincias contra el gobernador, que estaban todos de alguna manera bajo la ejida de Facundo Quiroga. Claro. De ahí vendrá su primer exilio, que se va a Chile, en 1831. Tiene idas y venidas en Chile. En Chile también va a tener fiebre amarilla, se salva por los pelos de esa enfermedad. Y ahí vuelve a la Argentina. Cuando vuelve a la Argentina, descubre a Juan Manuel de Rosas. Y ahí es donde tiene la inspiración para escribir El Facundo. El gran libro que todos en algún momento hemos oído hablar o en algún momento... Lo leímos, en el colegio lo leímos, claro. Ahí es donde él tiene una experiencia que lo va a cambiar para el resto de su vida, que también va a recordar hasta que se muera, que es un saqueo en un pueblo, que se da un enfrentamiento entre unitarios y federales, y los federales mandan a destruir todo. Y ahí es donde escribe lo que más conocido que de él, que cuando dice que Facundo mira sin ver y es el mal sin pasión. Y ahí es donde de alguna manera surge las dos cosas que lo van a acreditar para el resto de su vida: su enorme temperamento, su odio furioso hacia el interior, hacia el gaucho, hacia el catolicismo, hacia los españoles, hacia todo eso, y su idolatría permanente hacia el inglés, hacia el foráneo. Hacia lo europeo. Claro. Un cipayo, va. Claro. Pero de alguna manera puede dialogar. Sarmiento ahora lo voy a sacar. Claro. En ese marco tiene vínculos con la generación del 37, va y vuelve a Chile, hasta que finalmente cuando lo derrocan al tirano vuelve. Y ahí cuando vuelve con todo. Ahí se convertirá en un hombre, va a ser boletinero en el Ejército Grande, en 1852. Es famosa la anécdota que los brasileros, cuando lo ven, el emperador del Brasil, Pedro Grande, lo basurió, porque dicen que tenía un carácter de mierda, cosa que es cierta, pero le decían el loco. Y a partir de ahí, una vez que es nombrado Urquiza, al que tachará de todo, él quedará bajo la égida de Mitre, porque digamos que hubo 10 años de guerra civil. La provincia de Buenos Aires casi se separa de la nación durante el gobierno de Mitre, hasta que finalmente Urquiza es derrotado y Mitre queda como presidente. Ahí es donde le manda la famosa carta "No ahorres sangre de gaucho", porque es lo único que tienen de humanos. En ese marco, Sarmiento, hay dos cuestiones que hay que recordar, tanto en su siendo gobernador de San Juan, como luego ser presidente de la nación. Son su enorme inversión educativa, cosa que es cierta, su insistencia para que la primaria sea obligatoria. Para los varones nada más. Bueno, ¿qué querés? Todo. Los planes masivos de alfabetización, la construcción de la Universidad Nacional de Rosario, por ejemplo, y otra cosa que también se dice poco, las primeras tratativas de construir una red ferroviaria nacional. Ah, qué bien, claro. Finalmente, él, en 1864, por una de esas idas y vueltas a la política, queda fuera. El gobierno de Avellaneda es director nacional de escuela de la provincia de Buenos Aires. Ahí se aplica la ley 1820, que es la que genera obligatoria la primaria. Y ahí, cuando llega el roquismo, se pelea por el estertor político y se termina exiliando en el Paraguay. Para finalizar, dos cuestiones sobre Sarmiento. Sarmiento, hay algo que lo va a caracterizar toda su vida, que es su enorme, que es un hombre muy contradictorio. Su carácter le impedía tener vínculos duraderos, siempre fue terriblemente putañero, tuvo cuanta mujer se le cruzó. Y también fue un hombre excesivamente voluble. Y eso es para recordarlo. Hizo escuelas, pero también dijo que las Malvinas tenían que ser inglesas y que no había guerra de sangre de gaucho. Muy bien, muy bien. Gracias. Gran resumen. Te quedaste sin aire, querido. Sí. Pero eso es por tener mucha data. Muy bien, muy bien. Buen trabajo, buen trabajo. El pasado no se puede cambiar.